Javier López, experto en igualdad y masculinidades. Bienvenido a las entrevistas de Bisondos. Hoy has Muchas venido... gracias por invitarme. Sí, Javier, hoy has venido a hablarnos sobre el programa de sensibilización sobre igualdad y masculinidades no hegemónicas que tenéis en varias cárceles de Canarias, con masculino plural y con apoyo municipal. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa y con qué objetivos trabajáis. Bueno, en principio surge por la necesidad que estábamos ya valorando de sacar los debates sobre la masculinidad y el cuestionamiento y las reflexiones de la masculinidad de los espacios habituales, más feministas, más militantes o incluso universitarios o de las aulas, ¿no? Que son muy habituales. Sacar los otros espacios donde estas reflexiones y estos cuestionamientos no suelen llegar, ¿no? ¿Por qué las prisiones? Pues porque el 94% de la población penitenciaria son hombres. Entonces, parece que es un espacio propicio. Los objetivos te los podría detallar mucho, pero para no aburrir, te diría que básicamente es plantear, visibilizar la posible, la más que probable relación entre los mandatos de la masculinidad y los comportamientos que a la mayoría de ellos le ha llevado a esa situación de prisión, de delinquir y demás, ¿no? Que viendo el porcentaje, parece más que lógico que alguna relación hay entre la socialización masculina y la delincuencia, el uso de la violencia y demás, ¿no? Una característica diferente de este programa es que los internos que participan en él no necesariamente son presos por violencia de género y lo hacen además de forma voluntaria. Cuéntanos cuántos presos participan en este programa y cuál es su perfil. Pues, a ver, en total, en las dos prisiones se trabajó con 4 grupos, 2 en cada una de ellas. Empezamos con entrevistas de 20, 25 candidatos y para luego formar grupos en torno a 18 o 20. Las prisiones tienen mucha movilidad interna, algunos están en libertad, ¿cierto? Otros cambian de módulo, bien por comportamiento, por incumplir las normas de los módulos de respeto, que son bastante más estrictas, o porque les asignan una tarea, un trabajo dentro y tienen que cambiar de espacio, ¿no? Acabaron en total unos 50, una media de 25, 26 en cada centro penitenciario. Los perfiles en cada módulo, como te decía, los clasifican. Hay módulos de la UTE donde el perfil de toxicomanía es muy alto, con lo que ya te enfrentas a unas características peculiares que no están acostumbrados a estar sentados mucho tiempo en una misma actividad, que hay poca constancia. Hay otros en los que el nivel académico podía ser muy alto, más alto, perdón, mucho no. Universitarios encontramos pocos. El fracaso escolar es muy generalizado. Una de las variables que se repite es la procedencia socioeconómica, ¿no? La mayoría son de barrios populares, ¿no? Y no creo que sea porque se delinca más allí. Sí es verdad que hay una situación de precariedad, más consumo de drogas y demás, sino que hay menos recursos para evitar el ingreso en prisión, ¿no? Probablemente. Cuéntanos brevemente cómo trabajáis con ellos. A ver, en cada una de las prisiones se usó un método distinto. La primera tiramos a 3 horas de sesiones, con la mitad dedicada a temas más corporales y demás, y otra parte más de debate y reflexión. Se hicieron sesiones en los dos casos, un programa de 12 sesiones. En la segunda se optó por hora y media. Había algo más corporal y físico, pero en menor medida, con menos protagonismo, porque también en la evaluación de la primera experiencia se vio como que había bastante resistencia a ese tipo de trabajo. Ujú. Algo que también es bastante masculino, ¿no? Masculinizado, eso de que con el cuerpo nos quedamos todos muy rígidos y demás, ¿no? 12 talleres que intentamos abordar, pues, qué es ser un hombre, cuerpo, género, deseo, los mandatos, cómo lo aprendemos, la socialización, las consecuencias personales y sociales que supone el, el intentar alcanzar esa masculinidad hegemónica. Hablamos de autocuidados, de emociones, de violencia, de resolución de conflictos, de sexualidad, y todo en un ámbito de confianza, ¿no? Que creo que es uno
de los valores más importantes, ¿no? Estamos allí dejando claro que nosotros no somos funcionarios de prisiones, que no estamos allí para juzgarlos, tampoco somos jueces, no somos policías, sino que somos gente que a lo mejor que les invitamos a hablar, a reflexionar y, y abrir un poco otras ventanas que probablemente no se les habían presentado, ¿no? La escucha creo que es una tarea fundamental. Yo le daría incluso más valor a los espacios de descanso, los que paseas en el patio, por el patio con ellos, cuando te lo permiten los funcionarios, hay veces que no, porque se generan espacios de escucha sobre todo, ¿no? Donde también es verdad que siempre se nos enciende el bombillo, que si el relato que nos están contando es más o menos creíble, pero es el relato que ellos se construyen, ¿no? Y que creo que también hay que atender a eso, ¿no? Javier, no sé qué mirada tienen los internos sobre la masculinidad y, bueno, es una doble pregunta. Si consideráis que ha evolucionado esta mirada desde vuestra intervención. A ver, la mirada inicial que nos encontramos es que la masculinidad básicamente es un atributo biológico. No se plantean que sea educativa ni demás, ¿no? También nos encontramos con una actitud muy a la defensiva que ocurre en muchos espacios cuando empiezas a hablar de igualdad, que los hombres se pongan a la defensiva porque se sienten a priori culpabilizados, ¿no? Creo que también ha habido muchos discursos que han provocado estas situaciones. Superadas esas barreras, pues hay que trabajar y plantear otras posibilidades más allá de lo biológico, generando preguntas, básicamente, ¿no? Generándoles preguntas. ¿Qué ha cambiado algo? Yo soy bastante modesto con estas cosas, ¿no? Hay gente muy optimista que cree que hace un proceso terapéutico y que le cambia la vida a la gente. Yo creo que la educación es un granito más, una variable más en unas biografías muy complicadas y muy complejas, que quizás puedan encenderle algún bombillo en un momento dado, ¿no? Que sus vidas cambien no va a depender solo de un pack de talleres, de 12 talleres, sino del tiempo que permanezcan allí, de dónde vayan cuando salgan, si vuelven a los mismos espacios, de qué recursos tengan. Sería demasiado optimista pensar que le hemos cambiado la vida, ¿no? Creo que no, que eso es bastante poco probable. Me gustaría retomar, Javier, esos datos que mencionabas al principio, que hablan de que la mayoría de presos, el 94% decías, son hombres. Y te quería pedir si nos puedes citar algún ejemplo para entender la relación entre los mandatos de la masculinidad tradicional y la prevalencia de hombres en la comisión de delitos. Sí, si miramos los datos estadísticos los del INE y vemos que todos los delitos tipificados en la legislación española, la mayoría lo cometen, la gran mayoría lo cometen hombres y sobre todo los que están vinculados al uso de la violencia. La violencia es algo que está legitimado en la socialización masculina. También la obligación del éxito y el éxito rápido y fácil, conseguir dinero fácil. También, si cruzamos otro dato, que es el consumo de drogas, también más del 80% de las adicciones, de las personas con adicciones son hombres, ¿no? El consumo también, la ocupación del espacio público, la noche es muy masculina, también invita a ese consumo y también como aparentemente en nuestra sociedad no tenemos rituales de paso a la edad adulta, pero sí que los hay subliminales como el consumo de drogas, ¿no? Ya no solo por la socialización grupal, entre iguales, de si alguno consume, pues consumimos todos para no quedarme fuera, sino también como me pueden considerar un adulto si consumo determinadas drogas o si consumo alcohol. En esta línea, y sobre todo lo del éxito rápido, y no quedarme, no admitir nunca públicamente mi vulnerabilidad, ¿no? Creo que eso lleva a cometer muchos delitos. También me encontré algunos que en su relato comentaban que robaron o intentaron estafar para poder mantener a su familia con este rol del proveedor, ¿no? No iba a dejar que mi familia pasara necesidades y ante eso, pues preferí cometer algún delito, ¿no? Que también puede estar detrás de
de muchos de sus comportamientos. Mm. Y también la creencia de que a mí no me va a pasar, que es algo, ¿no? De la pasión por ir al borde del abismo, ¿no? De las actividades de riesgo, convencido de que a mí no me va a ocurrir, ¿no? Hay quien corre mucho en el coche o quien se tira al mar desde altura imposible y hay otros que delinquen y algunos me decían que para ellos el asunto no era tener más dinero, sino la emoción que le daba correr el peligro de mientras cometía el delito, ¿no? Desde luego que son ejemplos muy ilustrativos, Javier. Ya para terminar, ¿qué crees que sería necesario para revertir esta situación? Si tuviera la receta mágica sería fantástico. Yo creo que lo que me queda muy claro es que la prisión no es el remedio, ¿no? Encerrarles sin más recursos, porque al final las intervenciones en prisión no dejan de ser casi anecdóticas y a cargo de ONGs y entidades externas a prisiones. Y si no son sistemáticas y continuadas, pues poco cambio, poca labor educativa se puede hacer, ¿no? Estamos más preocupados y es curioso, ¿no? Como la prensa y los parlamentos se llenan de debates sobre el número de años que deben estar ahí dentro, pero nadie se pregunta qué estamos haciendo con estas personas ahí dentro, ¿no? Es como un agujero negro al que mandamos a quien comete delitos, a quienes nos estorba, a quien nos estafa o agrede, pero nos olvidamos que tienen que volver y hay que trabajar con estas personas, por ellas y por nosotros, ¿no? Porque una vez verán y tendremos que convivir, ¿no? Creo que hay que generar más puentes de reconciliación, de educación en los espacios comunitarios, ¿no? En los espacios de convivencia. Encerrarles no es el remedio, y aparte son espacios mm, hipermasculinos, hiperviolentos, donde el aprendizaje a priori que se pueda tener ahí dentro no es precisamente el que estamos promoviendo, ¿no? El más reconciliador, el igualitario, el de resolver conflictos por vías más dialogadas. Ujú. Educación, pero parece una receta fácil. Yo creo que es abrir otros puentes que no serán fáciles, que serán complejos, que habrá fracaso también, pero esta no es la receta, ¿no? Perfecto, Javier. Jo, pues muchísimas gracias por tender puentes y por vuestro trabajo y hasta cuando quieras. A ustedes, muchísimas gracias.